¿Alguna vez te has preguntado quién es capaz de romper una presa de concreto, drenar un lago o dejar sin cosecha regiones enteras sin tener ni dinamita ni excavadora? Conoce a este personaje, no es el guión de una película de desastres. Es una realidad provocada por una criatura pequeña con un caparazón duro. El cangrejo rojo de los pantanos, un verdadero Terminator del mundo de los artrópodos, pasó de ser un manjar querido por los cajunes de Luisiana a una amenaza global para la biodiversidad. Sobrevive donde muere todo lo vivo y devora todo lo que se le cruza. La historia del cangrejo rojo de los pantanos comenzó en las aguas turbias y cálidas de la cuenca del río Mississippi y en la costa del Golfo de México. Durante siglos fue parte del ecosistema del sur de Estados Unidos, donde la gente local aprendió a convivir con él en armonía e incluso lo convirtió en un ídolo culinario. Pero la ambición humana y la falta de cuidado abrieron la caja de Pandora. La gente decidió que podía controlar a la naturaleza y empezó a llevarse el cangrejo a Europa, Asia y África por su carne sabrosa, sin sospechar que estaba liberando a la máquina biológica perfecta para conquistar. Mira a este tipo más de cerca. Su caparazón suele tener tonos rojo oscuro o vino, como si ya estuviera hervido, pero esa impresión engaña. Ese color es una señal de peligro y agresión. Los adultos apenas llegan a 10 o 12 centímetros de largo, pero no dejes que el tamaño te confunda. En ese cuerpo compacto se esconde la fuerza de un bulldozer y la resistencia de un maratonista. La gran ventaja del cangrejo rojo de los pantanos es su capacidad increíble para excavar madrigueras. No son simples hoyitos en la arena, son obras de ingeniería complejas. En la temporada seca, cuando el pantano se queda sin agua, no se muere como un pez o un cangrejo común, se va a la profundidad, sellando la entrada con un tapón de tierra. Ahí, en esa frescura húmeda, puede esperar la lluvia durante meses. Estas madrigueras pueden bajar 1,5 metros e incluso 2 metros. Imagínate a miles de estos mineros que al mismo tiempo empiezan a perforar la orilla del río o un terraplén. La estructura del suelo se vuelve como queso suizo, pierde resistencia y con la primera crecida simplemente se deslava abriéndole camino al agua. Justo esa costumbre lo convierte en el enemigo número 1 de los sistemas de riego y de los arrozales. En España e Italia, los agricultores se llevan las manos a la cabeza cuando ven los característicos tubos de lodo que sobresalen del suelo, como chimeneas de fábricas diminutas. Es una señal clara de que el agua del campo pronto se va a ir y las raíces del arroz serán cortadas sin piedad por las pinzas. Increíblemente, el cangrejo rojo de los pantanos puede respirar aire. Bueno, casi. Sus branquias están hechas de tal forma que, mientras se mantengan húmedas, el cangrejo puede viajar por tierra sin problema. Puede arrastrarse de un estanque a otro, recorriendo varios kilómetros con el rocío nocturno para conquistar un territorio nuevo. No es nada exigente con la calidad del agua. Un nivel bajo de oxígeno que mataría a un cangrejo de río europeo en cuestión de minutos, para nuestro protagonista no es problema. Simplemente sube a la superficie y empieza a respirar aire atmosférico, sacando parte del cuerpo del agua, como un submarinito en modo snorkel. La salinidad del agua tampoco es una barrera imposible para él. Aunque es un habitante de agua dulce, el cangrejo rojo tolera muy bien las aguas salobres de los estuarios y las lagunas. Esa plasticidad le permite colonizar nichos a los que otras especies ni se acercan, creando bases para avanzar después hacia el interior de los continentes. Vámonos a Luisiana, la tierra natal de nuestro protagonista. Ahí lo tratan con respeto e incluso con cariño. El estado está literalmente obsesionado con los cangrejos. En primavera, cuando el agua en los arrozales se calienta, comienza la temporada de la gran cacería y de los grandes banquetes. Aquí el cangrejo no es una plaga, es la base de una industria de muchos millones. Los agricultores de Luisiana inventaron un esquema genial de doble uso de la tierra. En verano cultivan arroz y en otoño, después de la cosecha, vuelven a inundar los campos para soltar a los cangrejos, que todo ese tiempo estuvieron en sus madrigueras bajo las raíces de las plantas. El arroz alimenta a la gente y los restos de los tallos alimentan a los cangrejos. Producción sin desperdicio. La captura se hace con trampas especiales que los locales llaman nazas. Son cilindros de alambre con entradas en forma de embudo.
Adentro ponen carnada, por lo general pescado barato con olor fuerte, como arenque o bagre. El cangrejo sigue el olor, se mete, pero su cerebro primitivo ya no logra encontrar la salida. Las lanchas para recolectar cangrejos son un arte aparte. Son botes planos con un sistema hidráulico que los empuja hacia adelante a través del lodo espeso y la vegetación. El pescador va parado en la proa y a una velocidad increíble saca las trampas, vacía la captura y las avienta de regreso, sin detener el movimiento ni un segundo. Los cangrejos capturados no se pueden echar directo a la olla. Primero hay que lavarlos y dejarlos un tiempo en agua limpia para que limpien el intestino del lodo y la suciedad. A este proceso le llaman purging. A veces le agregan sal al agua. Se cree que eso hace que el cangrejo se deshaga más rápido del contenido del estómago, aunque los científicos discuten la eficacia del método. La cocida tradicional de cangrejos en Luisiana es un evento social. Un caldero enorme con agua hirviendo, donde sin escatimar avientan pimienta cayena, limones, cebolla, ajo y mezclas especiales de especias. El agua debe quedar rojo fuego por los condimentos, tan picosa que te quite el aliento con puro vapor. Junto con los cangrejos, al caldero muchas veces le echan elotes enteros, papas cambray y salchichas ahumadas. Todo se cuece hasta quedar listo, y luego vacían el contenido directo sobre la mesa cubierta con periódicos. Nada de platos ni tenedores, se come con las manos, arrancando colas y chupando el jugo de las cabezas. Justo en el cefalotórax, que muchos principiantes tiran por no saber, está el sabor más intenso. Ahí se encuentra el hepatopáncreas, un órgano que cumple funciones del hígado y del páncreas. Es una sustancia grasosa y cremosa de color amarillo, a la que los conocedores le dicen mantequilla de cangrejo. Pero volvamos al lado oscuro. En 1973, con buenas intenciones, un empresario llevó el cangrejo rojo de los pantanos a España, a la región de Extremadura y al delta del río Ebro. Soñaba con alimentar a Europa con un manjar barato. Eso marcó el inicio de una catástrofe ecológica a escala continental. Los cangrejos, como era de esperarse, se escaparon. Las condiciones locales les parecieron un resort. Inviernos templados, ausencia de depredadores naturales como caimanes y mapaches, comida de sobra. Empezaron a reproducirse a una velocidad aterradora. Una hembra de cangrejo rojo de los pantanos puede poner hasta 600 o 700 huevos de una sola vez, y además 2 veces al año. Para comparar, los cangrejos europeos de pinza ancha, habitantes originales de esas aguas, se reproducen mucho más lento y necesitan agua perfectamente limpia y fresca. El recién llegado estadounidense no solo empezó a desplazarlos por cantidad, trajo consigo un arma biológica contra la que los locales no tenían defensa. Hablamos de la peste del cangrejo. Es una enfermedad fúngica a la que el cangrejo rojo de los pantanos es inmune. Él porta las esporas, pero no se enferma. En cambio, para las especies europeas, el contacto con esas esporas significa muerte segura. Los cuerpos de agua a los que llegaba el estadounidense se volvían de inmediato un cementerio para los cangrejos locales. Y cuando llueve, se moja todo. El cangrejo rojo de los pantanos es omnívoro en el sentido más amplio de la palabra. Trabaja como una podadora submarina, destruyendo macrófitas, plantas acuáticas que sirven de caza y alimento para peces e insectos. El lago al que llega pasa rápido de jardín floreciente a charco turbio. Tampoco le hace el feo a la comida animal. Huevas de peces, renacuajos, moluscos, larvas de libélula, todo va al fuego de su metabolismo insaciable. En algunos lagos de Kenia, donde lo introdujeron para combatir caracoles que transmiten esquistosomiasis, se comió no solo a los caracoles, sino prácticamente a todo lo que pudiera moverse más lento que sus pinzas. Representa un peligro especial para los anfibios. Tritones y ranas, que durante millones de años evolucionaron sin un depredador tan agresivo, quedaron completamente indefensos. El cangrejo encuentra sus huevos y sus larvas y a veces ataca incluso a los adultos, arrancándoles patas o cola. En China la historia se repitió, pero con sabor local. Llevado a Nankín desde Japón en los años 30 del siglo pasado, durante mucho tiempo el cangrejo se consideró comida de pobres o alimento para el ganado.
Pero en los 90 ocurrió un boom culinario y el pequeño cangrejo rojo, al que allá llaman xiaolongxia, se volvió el rey de la comida callejera. Los chinos, grandes fans de todo lo que nada y se arrastra, aprendieron a prepararlo en cantidades enormes. Chile picante, pimienta de Sichuan, aceite, ajo y cerveza. Esa fue la receta del éxito. Hoy China es el mayor productor del mundo de cangrejo rojo de los pantanos, cultivando millones de toneladas cada año. Sin embargo, incluso en China, donde parece que se comen todo, el cangrejo logra causar daños. Destruye las terrazas en los arrozales que los campesinos construyeron durante siglos. Sus madrigueras alteran el régimen hidrológico, el agua se va, el arroz se seca. La gente se ve obligada a gastar cantidades enormes en reparar diques y reforzar orillas con concreto. Dato interesante sobre supervivencia. Si un cuerpo de agua se seca por completo y hasta la madriguera queda demasiado seca, el cangrejo rojo de los pantanos puede entrar en anabiosis. Todos los procesos de su organismo se frenan al límite. En ese estado puede pasar meses, como una momia reseca, pero basta con que le caiga una gota de agua y revive. La agresividad de esta especie impresiona. Si dos machos se encuentran en un sendero estrecho, la pelea es inevitable. Se enganchan con las pinzas, intentando arrancarse las extremidades. Perder una pinza no es tragedia para él. Gracias a la regeneración, después de un par de mudas le crece una nueva, aunque sea un poco más pequeña. El canibalismo, para el cangrejo rojo de los pantanos, es cosa normal. El fuerte se come al débil. El adulto se come a los jóvenes. Es un mecanismo integrado para regular la cantidad. Si la población se vuelve demasiado densa, simplemente empiezan a devorarse entre ellos, liberando espacio para los más fuertes y agresivos. Una de las ideas más atrevidas, pero también más polémicas, fue intentar esterilizar a los machos. Los científicos los atrapaban, los irradiaban y los soltaban otra vez, con la esperanza de que se aparearan con las hembras sin producir crías, bajando la población. Pero en la práctica, la resistencia de la especie volvió a imponerse. Los machos estériles perdían la competencia contra los machos alfa salvajes, y las hembras simplemente encontraban parejas sanas. La evolución ya tenía defensa incluso contra la era atómica. En Kenia, en el lago Naivasha, la situación tomó dimensiones de tragedia económica. El cangrejo destruyó los matorrales de papiro y loto, dejando sin zonas de desove a la tilapia local. Los pescadores, que vivían de la captura de tilapia desde hace siglos, de un día para otro se quedaron sin forma de sostenerse. Ahora se ven obligados a pescar al propio cangrejo, pero solo pueden venderlo por casi nada, porque la cultura local de consumo de este producto prácticamente no existe, y exportarlo exige una logística costosa. Esta historia dio un giro inesperado en la medicina y la biotecnología. El caparazón del cangrejo rojo de los pantanos, esa misma basura que queda por toneladas después de los banquetes, resultó ser una materia prima valiosísima. De ahí extraen quitosano, un biopolímero único. Se usa para crear suturas quirúrgicas reabsorbibles, piel artificial para tratar quemaduras, e incluso como medio para llevar medicamentos a tumores cancerosos. El destructor de ecosistemas, de manera paradójica, se convirtió en salvador de vidas humanas. ¿Y qué pasa con los países de la CEI? Hasta hace poco se pensaba que los inviernos duros serían un escudo confiable contra este agresor amante del calor. Pero el clima está cambiando, y el cangrejo rojo de los pantanos ya fue visto en aguas cálidas de canales cerca de algunas centrales térmicas y en regiones del sur. Aficionados a los acuarios, al soltar mascotas que ya les aburren en estanques urbanos, sin darse cuenta están haciendo un experimento peligroso. Si esta especie se adapta al frío, las consecuencias para los cangrejos de río locales pueden ser fatales. Esta especie es un ejemplo perfecto de cómo funciona la selección natural en el Antropoceno. No es el más fuerte ni el más rápido, pero sabe esperar, aguantar y adaptarse a cualquier condición que cree el ser humano. Contaminamos el agua y él prospera. Construimos canales y él los usa como autopistas. Cambiamos el clima y eso solo amplía su área de distribución. Hoy esta especie ya está firmemente integrada en el ecosistema global, nos guste o no. Ya es imposible eliminarla por completo, solo se puede contener. Escribe en los comentarios qué piensas de esta especie.